La guerra entre griegos y persas, más conocida como guerras médicas, marcaron un antes y un después en la historia helénica. No solo se trata de un choque de dos modelos militares y culturales, también remarcaron la propia diferencia entre poleis en el territorio griego. Atenas, Esparta, Corinto, un sinfín de poleis unidas momentáneamente para defender su territorio contra los medos. Pero no podemos pensar esta unión como algo definitorio ni algo lineal. Más bien debemos utilizar las alianzas del momento como un claro adelanto de la política y enemistad griega posterior a la guerra. Si bien ya encontramos dos modelos hegemónicos en la región, esto es Esparta y Atenas, el fin de la guerra acrecentó las diferencias existentes, a punto tal que, desde mi punto de vista, las guerras médicas fueron el precedente a la guerra del Peloponeso debido a sus consecuencias. Para entender mejor de lo que estoy hablando, es preciso resumir brevemente las tres batallas más importantes que a modo popular resumen este conflicto armado. Nos referimos a la batalla de Maratón, la batalla de las Termópilas y la batalla de Platea. Acompáñenme entonces a este breve resumen, espero que puedan disfrutar. Antes de enfocarnos específicamente en Maratón, debemos exponer un breve contexto regional para entender el conflicto, por supuesto. Nos encontramos a principios del siglo V a.C. La región de Asia Menor, Jonia y Chipre, más precisamente. Esta zona, culturalmente griega y llena de poleis griegas, se encontraba en dominio persa. Para el año 499 a.C., Mileto, una polis de la zona, gobernada por el tirano Aristágoras, por favor, no asociar la definición de tirano moderno a la antigüedad, son conceptos totalmente distintos, decide, junto a sus aliados de la zona, levantarse en armas contra el dominio aqueménida, dando inicio a la llamada Revuelta Jónica. Si bien el conflicto termina en derrota, con la reocupación de Mileto en el año 494 a.C., el rey persa Darío I se dio cuenta que la revuelta poseía un aliado muy valioso, Atenas. Es por eso que para el año 490 a.C., el rey persa decide finalmente invadir la Grecia continental. El conflicto estuvo situado en la llanura de Maratón, a pocos kilómetros de Atenas, en una playa. Al enterarse, los atenienses solicitaron ayuda a su enemigo Esparta, argumentando que una derrota supondría un grave problema para toda Grecia. Los espartanos decidieron no ayudar, argumentando que las fechas religiosas y festividades imposibilitaban la ayuda militar. La fuente histórica de esta batalla llega de la mano de Heródoto, aunque el historiador no estuvo presente en ella, naciendo más o menos en el momento del conflicto. Por supuesto, como toda fuente antigua, exagera los números y muertes de la batalla. Estimaciones modernas plantean la batalla en estas condiciones. El ejército persa cuenta con 25.000 hombres, contando marineros y barcos por supuesto, dando alrededor de 15.000 soldados plenos en la batalla, es decir, en el campo, y sitúa al ejército ateniense en aproximadamente 10.000 hombres. Es así como el ejército ateniense comandado por Milcíades se enfrenta a los persas. La diferencia en equipamiento militar, teniendo los atenienses infantería pesada y una disciplina militar superior, así como la falange como forma de combate, concluyó en una victoria ateniense contra la pobre infantería ligera aqueménida. Esta derrota persa dio fin a la primera guerra médica, pero la victoria no solo alivió a los atenienses de una posible conquista, sino que reafirmó su modelo democrático e impulsó a Atenas como una potencia a tener en cuenta. Luego de la victoria terrestre, por supuesto, de los atenienses, el ejército regresó rápidamente hacia Atenas, pensando que el remanente y la flota persa dirigirían una invasión hacia Atenas que finalmente no sucedió. 10 años después de la derrota en Maratón, el rey Jerjes de Persia no olvidaba la derrota de su padre. Es por eso que, a lo largo de 10 años, planificó su venganza. La nueva invasión comenzó en el año 480 a.C., cuando el ejército comandado por el mismísimo rey cruzó el Helesponto y se asentó en Tesalia, lo que actualmente es Macedonia. El avance implacable fue frenado en el desfiladero de las Termópilas por el rey Leónidas de Esparta y sus 300 hombres, apoyados por 7.000 griegos de distintas poleis. Por supuesto, ya tengo un video comentando en específico esta batalla, así que vamos a enfocarnos más que nada en rasgos más generales. Una vez más, las fuentes de la época enumeran al ejército persa en casi 1 millón de efectivos, totalmente imposible logísticamente de organizar. Estimaciones más sensatas y modernas nos muestran un ejército que ronda
aproximadamente los 250.000 soldados, que es igualmente asombroso para la época. Si bien los espartanos aguantaron por varios días, causando grandes bajas, finalmente cayeron, y Jerjes pudo ocupar toda la Beocia y Ática, saqueando e incendiando completamente Atenas. Sin embargo, los atenienses y sus aliados, a sabiendas de esto, se retiraron al Istmo de Corinto y lo fortificaron, impidiendo el paso de los persas al Peloponeso. Ambos bandos entonces buscaron una victoria naval que decantara a la victoria. La flota ateniense, comandada por Temístocles, logró derrotar a los persas en la batalla de Salamina. Al enterarse de esto y temiendo quedar atrapado por tiempo indefinido en Europa, el rey Jerjes se retira hacia Asia, dejando en Grecia sus tropas de élite comandadas por Mardocio, con la misión de ocupar finalmente toda Grecia. Llegado al año 479 a.C., la alianza griega ubicada en el Peloponeso decide comenzar la ofensiva para expulsar definitivamente a los persas de la región. Una vez más, Heródoto afirma que la fuerza aliada contaba con casi 100.000 hombres, mientras que la enemiga 250.000. Estimaciones modernas hablan de 40.000 griegos y entre 50.000 y 100.000 persas. Sea cual sea el número, estamos en presencia del mayor ejército griego aliado de la historia, en la antigüedad por supuesto. Una vez más, la superioridad militar y táctica griega terminó de desequilibrar la balanza en favor heleno. Paralelo a esta batalla, el resto de la flota persa, remanente luego de la batalla de Salamina, fue exterminada en la batalla de Micala, terminando definitivamente con la Segunda Guerra Médica y el interés persa en Grecia. Como mencioné anteriormente, no solo es importante remarcar la victoria griega en lo militar. Si analizamos ambas guerras, notamos cómo la hegemonía en Grecia está compartida por dos modelos políticos, sociales y culturales totalmente dispares y opuestos. Encontramos por un lado una democracia ateniense con una supremacía naval absoluta y un séquito de poleis aliadas en sus pies luego de las guerras médicas. En el otro espectro, encontramos a Esparta, una potencia militar indiscutida y fomentada desde su propia concepción, con una diarquía en el poder y un sistema militarista. Ambas potencias, victoriosas y dispares entre sí, no encontraron paz luego de la victoria entre los persas, más bien todo lo contrario. Las tensiones seguirán acrecentándose hasta la llegada de la guerra del Peloponeso entre ambas, y decantará con la victoria espartana, por supuesto en la guerra del Peloponeso, para luego ser toda Grecia subyugada bajo el poder de Macedonia mediante Filipo y luego Alejandro Magno.